Bienvenidos a The American Express Business Class Webinar by Forbes Latam. Y bueno, hoy tenemos un tema realmente interesante, actual, por supuesto con muchos matices, y es ciberseguridad. Cómo defenderse aunque seas una pyme. Yo soy Javier Matuk, soy periodista y soy experto en tecnología. Y bueno, de acuerdo con un estudio realizado recientemente por la consultora Domo, resulta que entre 2018 y 2020 se ha creado el 90% de todos los datos que hay en todos los servidores de todo el mundo. Ese es un asunto importante porque hay mucha creación de datos. Y bueno, por supuesto, parte de esta generación de datos proviene, por supuesto, de actividades cotidianas como enviar correos, documentos, todo esto, pero también, por supuesto, de redes sociales. Comscore, esta firma de análisis, afirma que cada día se mandan, por supuesto, millones de correos electrónicos y se comparten casi 100 millones de fotos solamente en Instagram. Son datos impresionantes. Y bueno, pues todo este fluir de datos, ir y venir y todo, por supuesto, también genera muchos riesgos para las empresas, ¿no? Sobre todo en este tiempo que las actividades digitales se han incrementado por la pandemia. Digo, es un hecho que estamos más tiempo frente a la máquina, normalmente depende de nuestro caso, encerrados o no, pero hay más tiempo de interacción y más tiempo generando datos. Durante estos meses, por supuesto que hemos estado más tiempo en línea, hacemos compras y transacciones y las empresas han tenido que reforzar su infraestructura tecnológica para mantenerse en el mercado, porque de nada sirve tener todo un despliegue si no va a estar lista para la demanda tan creciente que han tenido muchas compañías en estas temporadas. Y bueno, pues con ello también se han detonado riesgos y se abren frentes en cuanto a la ciberseguridad de las propias empresas. Es por ello que en este webinar hablaremos con expertos sobre cómo las pymes pueden protegerse y qué deben hacer para que sus activos sigan operando y nada falle en sus operaciones, por supuesto, en línea. Y bueno, pues hoy en The American Express Business Class Webinar by Forbes Latam nos acompañan Roberto Martínez. Él es analista senior de seguridad del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. También nos acompaña el doctor Félix Barrio. Él es el director del Hub Ciberseguridad del TEC de Monterrey. Bienvenido, Félix. Muchas gracias, un gusto. Y también nos acompaña Pablo Nova. Él es gerente senior de consultoría de ciberseguridad de la firma Ernst & Young Latinoamérica Norte. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Un placer estar por acá. Bueno, pues un tema súper interesante. Vamos a arrancarnos ya con las preguntas para que todos podamos conocer sus puntos de vista. A ver, Roberto, te pregunto directamente, ¿el cibercrimen solo afecta a las grandes corporaciones o a las pymes también pueden enfrentar riesgos? Yo creo que ese es un paradigma que debemos de eliminar porque cualquier organización puede ser blanco de un ciberataque. En un estudio que hizo Kaspersky el año pasado, descubrimos que 40%, es decir, 4 de cada 10 pequeñas empresas y medianas, fueron víctimas de un ciberataque, tuvieron algún tipo de brecha de seguridad. Por otro lado, el factor o uno de los factores muy importantes tiene que ver con el grado de concientización que existe en estas organizaciones. Es decir, en algunas ocasiones, las pequeñas y medianas empresas pudieran incluso estar en un mayor riesgo. Por ejemplo, de la transición que se hizo de trabajar en una oficina a trabajar en casa, de la misma encuesta que hicimos, 3 de 4 empleados de la organización no recibieron ningún tipo de información acerca de cómo protegerse o cómo proteger la información. Y también otro de los factores tiene que ver con que cerca del 30% de las pequeñas y medianas empresas realmente no cuenta o no invierte en sistemas o esquemas de protección. Aparte, obviamente, pues no tiene un área especializada o un experto que esté atento a cualquier tipo de incidente que ocurra, ¿no? Gracias, Roberto. Félix, ¿un plan de defensa contra ciberataques es muy caro, es muy costoso? Depende. Evidentemente, tenemos que proteger en proporción a lo que queremos proteger. Y para eso tenemos que tener una diferenciación del tamaño de la organización, del tipo de activos que maneja. Esto es bastante evidente, pero para que nos puedan entender los que nos están escuchando, tenemos a nuestra disposición una amplia dimensión de soluciones, de herramientas
Lo más importante es tener un conocimiento suficiente de cuáles son las amenazas a las que estamos expuestos y que accedamos a hacer un primer análisis de riesgos, que hagamos una primera autoevaluación. Si efectivamente tenemos conocimientos, nosotros mismos podemos empezar haciendo eso y, por supuesto, acudir a servicios profesionales cuando necesitemos ayuda. Hay múltiples dimensiones de ayuda hoy en día para que una pyme de cualquier tamaño pueda comenzar el camino de tener su propio plan de ciberseguridad, y no es excusa el decir que bueno, es algo inaccesible o que es un coste muy alto. Como bien señalaba Roberto, que es uno de los grandes expertos en Latinoamérica sobre el tema, es que el nivel de exposición que tenemos, cualquier organización, por pequeña que sea, hace inevitable que tengamos que adoptar medidas de inversión para protegernos y estar al tanto de todos esos riesgos tecnológicos que, por desgracia, pues han crecido mucho durante la pandemia, y hablaremos precisamente de esto. Sí, seguro, por supuesto, estaremos tocando estos temas. Muchas gracias, Félix. Pablo, ¿cuáles son las principales fuentes de pues, todos tipos de ciberataques que hay? ¿Son internas o son externas o cómo la ves tú? Claro, es una pregunta muy, muy interesante. La realidad es que históricamente se había visto a las amenazas internas como las más probables de materializarse, perdón. Sin embargo, últimamente, y esto de acuerdo a la encuesta global de seguridad de la información que hacemos acá en EY año con año, en este caso la de 2020, tenemos una serie de 5 categorías que las empresas que han sido víctimas de brechas de seguridad o de ciberataques nos han confirmado. La primera, que tiene un porcentaje de alrededor entre el 25 y el 30% de confirmación, es agentes externos, que los vemos en la forma de grupos del crimen organizado. ¿Vale? La segunda, que baja un poquito en el porcentaje, un poquito menos del 25%, está en la forma también de agentes externos, pero ahora de organizaciones hacktivistas. Originalmente no es lo mismo el tema de crimen organizado y hacktivista, tiene sobre todo la motivación, una es sociopolítica y la otra es más que nada económica. El tercer lugar, ahora sí, vienen los llamados insiders, pero no los maliciosos, sino aquellos digamos, por debilidades que existen dentro del factor humano. Por ahí se mencionaba la concientización, ¿vale? Y es que igual es uno de los principales factores. En cuarto lugar, tenemos, pues, bueno, ataques desconocidos que podríamos llamarles lobos solitarios, que, bueno, igual están buscando hacer su juego dentro de este teatro. Y en último lugar tenemos otra vez a los insiders, a los empleados internos, pero ahora sí, con una motivación maliciosa. Ok, muy interesante y muchas aristas en este problema, muchos puntos de vista. A ver, un planteamiento para el que quiera contestar, por supuesto, y participar. ¿Cómo puedo incluir ciberseguridad, así en términos generales, en mis planes de continuidad dentro del negocio? ¿Debe parecerse, debe ser igual a una catástrofe? El que guste, por favor. Sí, bueno, si queréis, empiezo yo mismo. Efectivamente, antes también lo apuntábamos, ¿no? El factor de éxito que están teniendo los ciberdelincuentes en sus intentos de ataque es muy grande. Un estudio de Accenture señalaba que el 43% de los ataques pues, están impactando directamente a nivel mundial, por ejemplo, las pymes que comentabas antes. Y esto indica que nadie está a salvo. Por lo tanto, el poder ser víctimas de esto pone en riesgo no solamente nuestros datos, es que corre en peligro la supervivencia de la pequeña y mediana empresa. 2 de cada 3, al cabo de un periodo de tiempo muy corto, en apenas 2-3 años, pues pueden acabar desapareciendo entre las que han recibido algún tipo de ataque. Y claro, tenemos que ser conscientes de que no hay mayor catástrofe ahora mismo que interrumpir nuestra actividad, sobre todo aquellas organizaciones que dependen de dar servicios digitales, y que las implicaciones legales, incluso penales, porque tengamos una fuga de datos, que puedan acceder a nuestras bases de clientes, que puedan exponer, pues comprometer a terceros. Todo ello pues tiene un rango muy parecido al de una auténtica catástrofe para una organización. Tiene que estar incluido, desde luego, dentro de los planes de continuidad de negocio. ¿Algún comentario adicional?
Sí, claro, yo creo que también es muy importante tomar en cuenta que adicionalmente al plan de continuidad de negocios que detallaba ahorita Félix, es súper necesario que también se hagan las medidas de investigación necesarias, es decir, tener una respuesta a incidentes. Porque a veces hay como una confusión aquí, hay áreas como grises en donde se prioriza la continuidad del negocio, pero hay que tomar en cuenta también que si nosotros no logramos identificar cuál fue el punto del compromiso, de qué manera se están desplazando los atacantes, cuál fue su verdadera motivación y solo nos preocupa que el negocio continúe, no tenemos ninguna garantía, por ejemplo, de que los atacantes que entraron a la red sigan ahí o que en un futuro puedan exfiltrar datos o puedan ampliar su ataque, ¿no? Entonces, creo que se deben de activar todos estos planes en paralelo y pienso que es muy necesario que se considere ver más allá de solo la continuidad del negocio, que definitivamente, si el negocio deja de operar, absolutamente es una catástrofe porque sobre todo las pequeñas empresas irremediablemente, por no tener los recursos suficientes, en algunos casos tendrían que cerrar. Ok, ¿algún comentario, Pablo? Muchas gracias. Sí, y bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que menciona tanto Roberto como Félix. Yo construiré un poquito más a este respecto. Y hay una nota que me gusta mucho, que fue publicada derivado de un ciberataque del 2017, en el cual hubo por ahí una exposición de alrededor de 150 millones de registros de usuarios en Estados Unidos, en un buro de crédito. Y la nota se llama Una nueva preocupación para los CEOs, un ciberataque que puede acabar con su carrera, ¿no? Y al día de hoy, el tema de la ciberseguridad se puede convertir en una catástrofe a nivel organizacional, a nivel personal, al nivel que ustedes me digan, ¿vale? Incorporarlo al componente de continuidad de negocio, por supuesto. Los escenarios de riesgo tienen que contemplar sí o sí, y lo vemos, por ejemplo, ahora ya en la regulación mexicana, el tema de los ciberataques, ¿vale? Y comenzamos a ver esta nueva tendencia, conforme a lo que menciona también Roberto, de la resiliencia organizacional. Al día de hoy, ya el enfoque preventivo, a lo mejor, digo, no estoy diciendo que no debamos prevenir, sin embargo, es cuestión de tiempo, ya no es cuestión de suerte, de probabilidad, es cuestión de tiempo antes de que seamos atacados, ¿vale? Y más vale que podamos responder de manera adecuada, precisamente para mitigar ese impacto en nuestra organización. Sí, por ahí dicen hace ya un rato que no es cuándo te vayan a ciberatacar, sino cómo y si estás preparado. Pero bueno, ya platicaremos un poquito más adelante de eso. A ver, otras preguntas. Hay muchas preguntas, este tema tan amplio. Roberto, ¿cómo puedo prepararme para ciberataques cuando, por ejemplo, apenas puedo pagar mi nómina o pagar los proveedores porque soy una pyme? ¿Cómo le hago? Yo creo que aquí hay un fuerte elemento cultural y lo que apuntaba Félix al principio tiene toda la razón. Todo tiene que ir en medida del tipo de organización y el tamaño de la organización. Es decir, debemos también de cambiar el paradigma que la seguridad se logra instalando cajas o instalando programas. Es decir, primero se tiene que partir de una estrategia. Se debe de entender, por ejemplo, qué tipo de empresa es. Ok, soy un pequeño negocio que se dedica a la comida, que se dedica a la fabricación, a la impresión. Entonces, evaluar qué tipo de ciberataques se está viendo alrededor de esos negocios. Una vez que se entiende quiénes son los adversarios, qué capacidades tienen, entonces, y en base a la capacidad, a los recursos, se diseña una estrategia de protección y se adquiere la tecnología adecuada. A veces, por ejemplo, se puede invertir grandes cantidades de dinero en tecnología que realmente no va a servir específicamente para el negocio. Entonces yo creo que el saber cuáles son esos puntos, el entender realmente lo que implica reducir los riesgos y enfrentar esas amenazas va a ser clave. Y yo te puedo garantizar que cualquier organización, sin importar el tamaño, puede tener la capacidad de poder protegerse. Ok, muy interesante, Roberto. Félix, necesito un área interna especializada en prevenir ciberataques o, en su caso, controlar una crisis. ¿Qué nos recomiendas o qué comentarios? Absolutamente no. Podemos tener un soporte externo y contratar servicios profesionales que nos ayuden no solamente a desplegar nuestra política de ciberseguridad, sino a realizar buena parte de las medidas que tenemos que adoptar. Pero lo que sí es imprescindible es que tengamos un nivel de conocimiento suficiente en ciberseguridad, un nivel de capacitación, y eso deberíamos de tenerlo todos los usuarios que estamos en la organización. Evidentemente,
desde arriba hasta abajo, tenemos que tener un nivel de manejo a un nivel no de experto, pero sí de un usuario concientizado de qué debe de realizar como buenas prácticas para evitar ser víctima de una situación de riesgo, cómo debe de comportarse dentro de ese mundo digital que es tan cotidiano, cómo tiene que configurar sus equipos, y todo eso implica un esfuerzo para cualquier organización, por pequeñita que sea. Durante la pandemia hemos visto pues, pequeños negocios, comercios que rápidamente pues giraron a vender sus productos de manera online, utilizando algo tan sencillo como un sistema de mensajería, un WhatsApp. Muchos no eran conscientes de que se estaban digitalizando. También ahí hay riesgos. Todo ese tipo de prácticas tienen que hacerse de una manera muy adecuada a lo que exigen las buenas prácticas de ciberseguridad, la legislación. Estamos manejando también datos en ese tipo de escenarios y por lo tanto es necesario sobre todo eso, invertir en tener un muy buen nivel de conocimiento. Ok, muy bien. Pablo, ¿cuáles de las principales actividades del cibercrimen se generan más en contra de las pymes? Claro, y bueno, aquí igual retomando lo que menciona Félix, es muy importante mencionar la concientización de los usuarios. Finalmente, sí en determinado momento podríamos ver la carta de una pyme y decir, oye, a lo mejor yo no tengo el suficiente presupuesto para invertir grandes cantidades en tecnología de seguridad, ¿vale? Sin embargo, nuestra primera línea de defensa invariablemente va a ser la gente. Entonces, es importante saber acá que los atacantes lo que buscan es, para el caso de las pymes particularmente, ejecutar un ataque muy concreto, muy rápido, que les traiga ganancias inmediatamente y que no tengan que invertir ellos mucho esfuerzo, como tendrían que hacerlo a lo mejor con una organización más compleja, ¿no? Los ataques que nosotros vemos justo ahora en el mundo real están basados casi todos en ingeniería social, y de ahí se pueden aprender pues, temas de ransomware, temas de fraude por compromiso de credenciales. Alrededor de esas aristas es lo que estamos viendo, principalmente el vector de phishing y después cómo se diversifica principalmente en ransomware y en robo de credenciales de autenticación. Ok, muy bien. Les pregunto a todos el que guste contestar, por supuesto, muchas gracias. ¿Existe en México, hablando en particular de México, un marco legal o jurídico que me ayude a recuperarme de un ciberataque? ¿Ustedes han vivido algún ciberataque que nos puedan comentar al respecto? Bueno, existe y se ha estado trabajando en la creación de leyes que, bueno, aquí no necesariamente tiene que ver con la forma en que te puedes recuperar. ¿A qué me refiero? Probablemente se han etiquetado o se han asociado ciertos comportamientos en un ciberataque a ciertos delitos, ¿no? Es decir, lo mapean algún delito ya existente o se crea una nueva figura dentro de la lista de delitos que puedan estar asociados. Pero cuando una empresa ya sufre un ciberataque es muy complejo. Recordemos que Internet no tiene fronteras. Esto hace muy difícil, por ejemplo, hacer una investigación. Por ejemplo, la infraestructura de un ciberataque puede estar en un país, los responsables del ataque pueden estar en otro, los beneficiarios de ese mismo ataque pueden estar en un tercer país o distribuidos en diferentes países. Sí. Y a través de ese escenario o a través de ese entorno es muy complicado que alguna ley pueda ayudar concretamente a la etapa de la recuperación. Y todo eso, como te imaginarás, pues también lleva tiempo, ¿no? Entonces, eso sería básicamente. Gracias, Roberto. ¿Algún comentario? Pablo, Félix. Sí, gracias, Javier. Acá yo creo que el tema de la regulación está orientado todavía a la parte preventiva, y aún más importante, creo que las organizaciones, sobre todo, principalmente las del sector financiero, que acá en México al menos al día de hoy es el sector más regulado de todos, las organizaciones lo toman todavía como una línea base, el cumplimiento lo toma como una línea base para su ciberseguridad, y la realidad es que, pues bueno, cumplir con determinada regulación me va a ayudar a tener determinado nivel de seguridad que a lo mejor no va a ser suficiente para enfrentar el entorno de amenazas que está enfrente de mí. Si pensamos después en una recuperación a través de una regulación, yo les diría que al día de hoy todavía no estamos en ese nivel. Creo que Roberto lo que mencionaba es absolutamente cierto. Es importante mencionar que la recuperación está pensada
mucho más en términos del negocio propio y de las necesidades propias del negocio, que en ser soportado por una regulación. Ok. Si me permitís ahí añadir, tenemos un problema en la relación con la regulación de algo tan dinámico que está cambiando constantemente como es el entorno del riesgo tecnológico. Necesitamos una legislación que esté permanentemente adecuándose a nuevas formas de amenazas, a nuevos comportamientos para los que muchas veces decimos el ciberdelincuente va por delante, ¿no? de los buenos que tienen que encargarse de preparar el sistema, ¿no? En este sentido, bueno, México tiene un marco legal, yo creo que está en esa fase de transición, de mejora continua. Sí que es cierto que tenemos a nivel de protección de datos, la ley federal, tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad, hay un marco legal de ciberdelitos, todo ello se está además reformando con nuevas iniciativas legislativas y esto es importante, ¿no? que se estén abordando las necesidades. Pero lo más importante, sobre todo, es que intentemos pensar qué México vamos a tener dentro de mañana, de 15 días, dentro de un año. Lo que nos ha impactado la pandemia va a transformar radicalmente la sociedad y la economía digitales. Lo hemos visto con la multiplicación del comercio electrónico, que ha crecido, mientras que el comercio evidentemente tradicional pues, se ha desplomado, como es obvio, sobre todo en los meses de confinamiento. Hemos visto cómo se ha incrementado el consumo de ocio digital, las plataformas de video streaming, la teleeducación se ha convertido en algo que todavía estamos viviendo hoy día a día. Todo eso requiere acelerar el paso de las reformas legales, sobre todo para dar esa cobertura que, Javier, bien introduces en tu pregunta. Tenemos que anticipar que hay muchas necesidades. Las pymes, por ejemplo, de las que estamos hablando especialmente, necesitan apoyo para poder adecuar todos sus mecanismos de funcionamiento a esta presión que tienen para poder competir, para poder sobrevivir a esa competitividad digital que cada día es más grande. Y todo eso hay que incluirlo en el espíritu de la regulación. Y ahí es donde ahora mismo los países que seamos capaces a anticipar y a desarrollar todo ese marco reforzado de protección de la ciberseguridad, de impulso a la ciberseguridad en la industria 4.0, en el comercio electrónico, etcétera, etcétera, son aquellos países que van a salir mejor parados del nuevo escenario, de esa nueva normalidad económica que de alguna manera la tenemos aquí ya y que va a condicionar nuestro futuro. Claro. Una pregunta, mucha gente que nos esté viendo, y gracias por estar viéndonos, por supuesto, sobre todo pymes, se preguntarán, ¿cómo me doy cuenta que fui ciberatacado? ¿No? Porque una cosa es, por ejemplo, el ransomware, que es muy claro y te avisa claramente en tu pantalla lo que está pasando supuestamente, pero hay otras formas, por supuesto, de extracción de datos, el robo de credenciales. ¿Cómo yo como pyme, que voy a suponer 10 personas trabajando conmigo, ahorita de forma remota, por ejemplo, cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé que fui atacado? Esto es muy complicado. Verdaderamente, como tú mencionabas, hay diferentes formas de ataque, ¿no? Hay unos que son muy evidentes, el ransomware ya lo decías, pero incluso hemos visto en el ransomware una modificación de los patrones de comportamiento y justo tal como decía Félix, es tan cambiante esto que la amenaza que tenemos enfrente hoy puede ser distinta a la que tengamos mañana. Entonces, por ejemplo, hoy un ataque de ransomware muchas veces cuando es dirigido ya lleva consigo una fuga de información. Y te das cuenta que realmente la empresa fue comprometida semanas o meses antes. Es decir, el ransomware fue la etapa final. ¿Cuál es el común denominador? La falta de detección. Tiene que ver con tu pregunta. La mejor manera en que tú puedes ser resistente a un ciberataque es teniendo sistemas eficientes de monitoreo. Y la forma de lograrlo, nuevamente, no se trata de una solución mágica que tú instales y se soluciona el problema. Tienes que entender primero el negocio, es decir, cómo opera, dónde tengo mis datos, cómo manejo mi información, cómo opero con mis proveedores, cómo hago mis pagos de banca en línea, identificar esos puntos de riesgo y saber exactamente qué es lo que tienes que monitorear. Porque los ataques cada vez son más silenciosos y es menos evidente que tú eres objeto de un ataque en ese momento hasta que pues, ya resulta demasiado claro, ¿no?
¿Algún comentario de los demás invitados? Sí, mira, sí, antes preguntabas también, ¿no? Si habíamos vivido algún ciberataque Sí. que puede ilustrar precisamente a qué nos estamos exponiendo. Hace apenas unos meses, pues una persona, una mujer en este caso conocida, pues pedía ayuda a través de los compañeros que trabajan en tema de análisis forense de celulares, porque sospechaba o tenía miedo de que, bueno, su expareja pudiera estar espiándole su sistema de mensajería, su WhatsApp. Notaba algo raro en el celular. Efectivamente, pues se hizo la comprobación y estaba enviando toda la galería de imágenes que tenía dentro de su celular a una IP localizada en China. Claro, a la pregunta de qué motivo puede haber para que te hayan instalado un dispositivo de espionaje en el celular para enviar imágenes. Bueno, esta persona trabajaba en una pequeña empresa que hace ropita para niños y estaban recibiendo las imágenes de los patrones de diseño y estaban automáticamente siendo reenviados a un fabricante que está en otro lugar del mundo, ¿no? Claro, difícil el alcanzar a pensar que una pequeña empresa puede ser víctima de un ataque que tiene una cierta sofisticación, ¿no? Pero esto es lo que está sucediendo hoy en día, es una amenaza real. ¿A qué nos estamos exponiendo? Nos estamos exponiendo a que a veces, por la ingenuidad, por la falta de concientización, de que no nos va a tocar a nosotros, de que realmente no tenemos nada que ocultar, es difícil que me espíen, bueno, pues estamos poniendo en peligro, evidentemente, nuestra organización, en nuestro futuro económico, el de nuestras organizaciones. Ese es el reto. El reto es que lleguemos a comprender todos que esto es un esfuerzo colectivo, no basta con desarrollar mecanismos de protección, estructuras legales, gubernamentales, policiales. La ciberseguridad depende de que todos los agentes, ciudadanos, agentes privados, empresas, academia, tengamos como una de nuestras prioridades en un mundo cada vez más digital que la ciberseguridad es imprescindible para poder estar en una nueva dinámica, en una nueva economía global. ¿Algún comentario, Pablo? Sí, muchas gracias, Javier. Y concuerdo con las muy interesantes opiniones tanto de Roberto como de Félix. Creo que es muy importante lo que mencionaba Roberto en cuanto a que el monitoreo es clave acá, ¿vale? Creo que para poder... no es sencillo darse cuenta de un ciberataque. Al día de hoy, inclusive en las metodologías para la simulación de los ciberataques, por ejemplo, en ejercicios de Red Team o pruebas de penetración, pues hay todo un módulo de bypassing de controles, ¿vale? Que es precisamente evadir las medidas de seguridad que están implementadas pues, para incrementar el tiempo, el ciclo de vida de los ataques. Sin embargo, a través de un esfuerzo holístico, es decir, que involucre a procesos, gente y tecnología, liderado, por supuesto, por la parte de monitoreo, yo creo que sería la manera en la que maximizaríamos la oportunidad de darnos cuenta de que estamos siendo ciberatacados. Si pensamos en lo que sucedió, por ejemplo, en 1997, en el cual, pues, todavía existían los discos, ya iban de salida, pero todavía existían estos disquetes de 3 pulgadas y media, ¿vale? Bueno, a lo mejor ese era el único vector de ataque, no había memorias USBs, el internet estaba muy limitado, solamente había un vector de ataque y yo lo gestionaba instalando Kaspersky en mi computadora. Yo metía mi CD, me identificaba el virus, que en aquel entonces era un virus, ni siquiera era la definición actual de malware, ¿vale? Y al día de hoy no, al día de hoy los vectores de ataque son virtualmente infinitos. Pues tiene que ser un esfuerzo holístico, liderado, por supuesto, por una muy fuerte campaña de monitoreo. A reserva de las conclusiones que platicaremos ahorita en unos minutos, ¿qué tan importante es en todo este entorno de posibilidades de ataque de cualquier lugar? Primero, tener un respaldo de información. ¿Qué hay que respaldar, en dónde y cómo? Yo creo que aquí nuevamente partimos primero de la estrategia, ¿no? A veces se cree que ya el tener un respaldo es una bala de plata y ya tenemos protección absoluta. Por ejemplo, hemos visto casos, a mí me toca trabajar en el área de respuesta a incidentes, me ha tocado mucho trabajar atendiendo este tipo de circunstancias y te puedo compartir que en ataques modernos de ransomware hemos visto que los atacantes, como ya tienen presencia en la red,
lo primero que hacen es deshabilitar los respaldos. Es decir, Sí. buscan la manera de encontrar los respaldos y los deshabilitan. ¿Qué quiere decir? Que esa estrategia debe contemplar tener más de un respaldo, tenerlos en diferentes lugares, si es posible tener un respaldo fuera de línea, es decir, pensar siempre qué es lo que podría salir mal y no centrarse solamente en el tener el respaldo como tal, ¿no? Entonces, en términos generales, eso te puede ayudar bastante. Ok. ¿Cómo ven ustedes? ¿Respaldos? ¿Sí o no? ¿Y en dónde? Sí, además a esto hay que unirle, pues que cada vez somos más dependientes también de los servicios en la nube, ¿no? Estamos en una auténtica red de datos híbrida, donde casi todas las organizaciones pues tienen una muy buena parte de todos sus datos albergados en las principales plataformas online o en plataformas específicamente contratadas para ello. Esto todavía hace más complicado para los responsables de desarrollar esa ciberseguridad el tener que tener en cuenta que, como bien dice Pablo, pues aquí hay vectores de ataque que se van multiplicando y riesgos diferentes que tenemos que, de alguna manera, gestionar. Por supuesto que los respaldos de datos es una cuestión del ABC, como lo es pues, toda la gestión de contraseñas, el control de accesos, el desplegar esa política de capacitación continua de las organizaciones. Son elementos básicos, es el ABC de la ciberseguridad, pero evidentemente hoy en día no te puedes conformar con eso. Hemos visto durante la pandemia pues, organizaciones que al mudar rápidamente e instalar sistemas de teletrabajo, pues han abierto nuevos riesgos, porque al llevarse a sus equipos domésticos la información de las organizaciones, pues no han sido o no estaban preparados para poder pensar que dentro de su casa iban a tener pues el riesgo de verse infectados y a través de eso infectar a sus redes corporativas, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos encontrando nuevas formas de comportamiento digital que requieren pues, un cambio en los paradigmas. Las organizaciones están haciendo un gran esfuerzo. Yo me gustaría destacar que ha sido impresionante cómo México ha reaccionado a un entorno de crisis como el que hemos vivido. Se ha mantenido la continuidad en general en la provisión de Internet, de la banda ancha, no ha habido grandes caídas, ha habido picos de consumo de datos enormes y ha habido una buena resiliencia a nivel de telecomunicaciones. Las grandes plataformas de comercio electrónico han funcionado bien, aunque ha habido también alguna cosita, pero ha reaccionado muy bien la infraestructura. Debemos de mantener esa senda invirtiendo e implicando más en que también a nivel de usuario las organizaciones pues, se doten de estos sistemas de resiliencia. Ok. Pablo, ¿algún comentario? Sí, igual completamente de acuerdo. Y me gustaría también platicarles una anécdota. Pues en las redes sociales parecería broma, pero la realidad es que es una anécdota. Hace más o menos un año tuvimos una llamada con un cliente porque estaban en una situación precisamente de ransomware y quien nos buscó, y precisamente era una, yo sí le llamaría una pyme, ¿vale? Nos buscó el director general. Entonces la primera pregunta, porque lo que ellos buscaban era salir inmediatamente a operar, y la primera pregunta fue, ¿tienen respaldos? Y el director general dijo, sí, sí tengo. Subo ahora al director de TI a la conversación, nos subieron a la llamada, volvieron, oye, platícanos de los respaldos. Los respaldos estaban en el mismo servidor que fue atacado y también están cifrados, ¿no? Entonces, ahí, bueno, acá sí, señores, tienen un problema muy grave. O sea, está bien que tengan los respaldos, pero hay que tenerlos al menos en una infraestructura diferente. Ya no hablemos de ubicaciones. Digo, podemos llegar a un nivel de especialización en este tema al que querramos. Hay proveedores que se dedican a guardar, a generar y a guardar nuestros respaldos en búnkers que soportan cualquier cantidad de ataques, inclusive físicos, ¿vale? Sin embargo, la respuesta a la pregunta es sí, creo que es importante tener respaldos y también hacerlo conforme a las nuevas tecnologías. Por ahí se hablaba de la nube, por ahí se hablaba de situaciones como, bueno, toda la convergencia ahora, por ejemplo, de redes industriales con redes de tecnología de la información. Igual es muy importante considerarlo. Sin embargo, no son una bala de plata, por ahí también lo mencionaban. Creo que es el principal mensaje.
Nada más recordando para la gente que nos está viendo y agradecerles, por supuesto, el ransomware es este software, bueno, voy a generalizarlo, que encripta o cifra los datos de tus sistemas de cómputo, tu computadora o varias computadoras, y a cambio de liberarlos te pide un pago normalmente de dinero, normalmente en bitcoins. En su experiencia, los que han sido atacados por un ransomware pagan y si pagan, si los liberan o no, o pagan y ya ahí quedó todo. ¿Cuál es su experiencia así brevemente? Definitivamente hay compañías que deciden pagar, aun cuando obviamente la recomendación es no pagar para no incentivar este tipo de actividad, pero sí, muchas empresas pagan porque tal vez evalúan que el costo de pagar es menor que lo que va a resultar volver a hacer la continuidad del negocio o la recuperación del desastre. El problema es uno, tú lo mencionabas, no hay una garantía de que te vayan a regresar los datos. Número dos, hace rato comenté, el panorama relacionado con ransomware ha evolucionado de tal manera que al final debemos de recordar que el ransomware hoy ya no es un problema de malware. Es decir, ya no solo es el programa que te cifra, sino es todos los grupos o estrategias que hay detrás de un ataque de ransomware. Y esto implica el robo de información. Entonces es un doble factor de presión. Si no me pagas el rescate, no solo voy a dejar tus archivos cifrados, sino que aparte voy a publicarlos en internet de forma gratuita, los voy a subastar, los voy a vender o a ver quién es el mejor postor. Entonces aquí ya tenemos un doble, triple riesgo. Y ese es el tema, ¿no? Y es por eso la importancia de entender lo que puede representar realmente un ciberataque. Hay personas que todavía piensan que después de que sus archivos fueron cifrados, el simple hecho de instalar el antivirus y de quitar el malware resuelve el problema. Y aquí estamos ante otra situación. Eso ya no es posible. Entonces, sí, definitivamente hay que tomar eso en cuenta. Oye, perdón, pero rápido, no me digas marcas ni nombres ni nada, pero ¿qué porcentaje de los ransomwareados, bueno, de la gente atacada, paga y le devuelven sus datos? Mira, no hay una cifra exacta. Se habla en No, más o ocasiones de menos. 40%, de un 40 a un 60%, dependiendo de la encuesta. Y es que recordemos que incluso hoy día se ha mencionado que incluso se puede sancionar empresas si es que deciden pagar por ahí en algún país, ¿no? Para no entrar en detalles. Entonces, también obviamente por temas reputacionales, por temas de negocios, no es algo que se maneje muy transparente. Sí, Pero de algunas encuestas que me ha tocado ver, fluctúan entre esos porcentajes. ok, muy bien. ¿Algún comentario rápido del ransomware, Félix, Pablo? Sí, sí. Bueno, Kaspersky hace un seguimiento, ¿no? Muy, muy estrecho sobre toda esta amenaza que ha crecido tantísimo en el año anterior y en este, ¿no? En el que estamos. Y además ha sido especialmente lamentable, ¿no? Porque aunque el 30% más o menos de los ciberataques con ransomware van dirigidos contra empresas, pues son muchos los ciudadanos que se ven afectados. Y lo que es más triste, ha habido una campaña específica de ransomware para los centros sanitarios, para las aseguradoras Sí. de salud. Esto ha sido muy lamentable, aprovechándose pues, de esa angustia, ¿no? que teníamos todos los ciudadanos con lo que estaba pasando, con los riesgos del COVID y con el personal sanitario, ¿no? ¿Qué sucede? Que efectivamente pues, sabemos que hay mucha gente que lamentablemente bueno, pues paga la extorsión, pero también sabemos que hay casos en los que ni siquiera de esa forma recuperan el control de los datos y esto también es un dato reconocido por muchos de ellos. Lo vivimos en el 2017, ¿no? Cuando ya empezaron la oleada de ataques de WannaCry, de Petya, donde evidentemente lo que había ahí fundamentalmente eran ataques de ransomware que pretendían hacer daño y que la excusa del secuestro a cambio de un rescate pues no era tal y se comprobó porque ni siquiera se acudió a recoger el dinero que recaudaron por esos fines ilícitos. Por lo tanto, no hay garantías. Eso es algo que debe de saber cualquier usuario que sea atacado, de que pagando la extorsión pues pueda recuperar ese control. Y luego es muy, muy triste también, pero hay que reconocerlo, que algunas organizaciones públicas pues lo han hecho. Me parece que eran 174 grandes ciudades que a nivel mundial pues fueron atacadas el año pasado con ataques de ransomware, pues alguna de ellas reconoció que habían tomado la decisión, ¿no? de hacer el pago, lo que, claro, genera un precedente tremendo, ¿no? Porque incentiva precisamente este tipo de ataques. Esto es una de nuestras grandes pestes a nivel mundial
y ahí tenemos que redoblar los esfuerzos de investigación y el trabajo que están haciendo las empresas, reforzarlo desde la academia, desde la administración pública para intentar dar instrumentos de ayuda a las víctimas. Muy bien, muy bien. Pablo, ¿algún comentario? Bueno, sí, la verdad es que nosotros igual hemos visto el ransomware como uno de los principales o los vectores que más han evolucionado en los últimos, yo te diría, 3 o 4 años, empezando, por ejemplo, con WannaCry explotando por ahí vulnerabilidades en sistemas operativos que no necesariamente estaban actualizados o que inclusive había vulnerabilidades desde acero que nadie conocía, ¿vale? Hasta lo que mencionó Roberto al día de hoy, en el escenario actual, por ejemplo, ya vemos no solamente, y básicamente voy a repetir lo que dijo Roberto, el cifrado de datos y que yo lo resuelvo con un respaldo. Ahora, si tengo el respaldo, ¿vale? Ahora mi información también está en manos de los ciberdelincuentes, de los ciberatacantes, y va a acabar en la red profunda, en la red oscura, vendida a mejor postor o simplemente gratuita, ¿vale? Lo cual me trae un impacto importante a la organización. Creo que es importante también, nosotros lo que vemos es el éxito de un ataque de ransomware, independientemente de todo este marco de trabajo de la Cyber Kill Chain. Nosotros vemos 2 factores principales. Uno, la gente, el nivel de concientización de la gente. Y 2, el tema de gestión de vulnerabilidades. Al día de hoy seguimos viendo sistemas operativos que ya perdieron soporte de los fabricantes o que no han sido actualizados en un par de años, ¿vale? En instituciones, bueno, de renombre, vamos a decirlo así, que uno creería que ya no debería estar presente ese tipo de escenarios. Sin embargo, también buena parte del tema preventivo sigue estando en nuestras manos y no estamos haciendo lo necesario para poder gestionar este riesgo. Muy bien. Bueno, pues a manera de conclusión ya estamos llegando al tiempo límite de este webinar. Yo les pediría a cada uno, de forma individual, por supuesto, si nos pueden recomendar, la gente que nos está viendo, igual medio ya entendió, medio ya tiene un poco más de conciencia, pero algunas acciones o alguna recomendación específica, sobre todo para los dueños directivos de pymes, que les puedan ustedes brindar como expertos que lo son en la materia, para la gente que nos ve y que dice, yo no sabía o algo, ¿cuáles serían las principales recomendaciones? Comenzamos con Roberto, por favor. Bueno, yo creo que lo primero se va a escuchar como cliché, pero la inversión que se puede hacer en el campo de la ciberseguridad no lo tiene que ver como un gasto, ¿no? Yo creo que ese es el punto de partida. Es decir, hay que crear la cultura de que se requiere separar una parte del ingreso, de la utilidad, no sé, de la organización para invertir en ciberseguridad. El segundo factor, yo creo muy importante, es la concientización en todos los niveles, desde los niveles directivos, no solo los técnicos, hasta los usuarios finales. A veces se ve el usuario como el eslabón más débil, pero tenemos que potencializarlo y convertirlo en la primera línea de defensa. Y que los usuarios también entiendan que son corresponsables de la ciberseguridad. Es decir, no es un problema de la empresa, no es un problema del área de seguridad, del área de sistemas. Si existe, por ejemplo, una indicación de que yo no debo descargar software pirata a mi computadora y sin embargo evado los controles y lo instalo, yo soy corresponsable de que pueda haber un incidente de seguridad. Entonces, si creamos una base de conciencia adecuada y si se asignan los recursos adecuados también al tamaño y tipo de organización, vamos a reducir los riesgos y la posibilidad de que se sufra un ciberataque o que haya una pérdida o una consecuencia también se va a reducir drásticamente. Yo creo que esos son aspectos clave. Y claro, aquí tiene que ver el mantener actualizados los equipos y bueno, todo lo que serían buenas prácticas de seguridad, mantener una ciberhigiene, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Félix, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales? Bueno, pues algunas de las hemos apuntado, como la importancia de almacenar los respaldos siempre, hacerlo en dispositivos diferentes, pero sobre todo prevenir, adoptar herramientas de protección básicas, algo tan elemental como tener sistemas antivirus en todos los dispositivos, pero también en los celulares. Hay muchísima gente que todavía se resiste a instalarlos en sus dispositivos móviles, sus tabletas, sus teléfonos móviles, que es uno de los vectores de infección, como hemos comentado en el webinar de hoy. Por supuesto, invertir en tener los cortafuegos, las herramientas básicas de protección, esto te va a resolver una buena parte de todos los riesgos. La política de contraseñas, que también mencionábamos, es muy importante
que utilicemos sistemas pues, cada vez más complejos, no solamente cambiarlas periódicamente, sino introducir sistemas de doble verificación, por ejemplo, ¿no? Que se requiera recibir una clave por correo electrónico o al celular, reforzar cualquier tipo de riesgo a que haya ahí una pérdida de una contraseña y que tengamos una brecha de intrusión, ¿no? Y en caso de ataque, yo recomendaría siempre pues, denunciar y acudir a servicios profesionales. Tenemos unas importantísimas empresas en México, Kaspersky está también aquí, profesionales como Pablo, ¿no? Yo creo que hay cantidad de oferta como para preguntar y pedir ayuda y dejarse asesorar. Es muy importante porque la empresa te ayudará, incluso cuando has sido víctima, ¿no? Recoger pruebas para poder hacer comprobaciones técnicas, para saber qué ha pasado, para ayudarte a recomponer la situación de verte afectado por un ciberataque, ¿no? Y, por supuesto, también denunciar. La Guardia Nacional hace unos días teníamos la Semana Nacional y está haciendo un esfuerzo, ¿no? Constante por incrementar sus servicios. Las autoridades judiciales cada vez son más sensibles a que esto es una amenaza real. Yo creo que debemos de ser conscientes de que a veces el miedo, la vergüenza a reconocer o de que hemos sido víctimas, pues está inhibiendo también el que otros se puedan beneficiar de averiguar, de detectar que pueden ser también víctimas de este tipo de ataques. Muchas gracias, Félix. Pablo. Sí, muchas gracias. Yo lo que les diría como principal consejo es evitemos ya utilizar la carta del presupuesto. No, yo como pyme no tengo presupuesto para gastar, como bien lo decía Roberto, en temas de seguridad de la información. Al día de hoy tenemos que verlo como una inversión. Lo menciona también Félix, el hecho de que al día de hoy existen programas, estoy seguro que con Kaspersky, con el TEC, por supuesto con nosotros también, existen programas para poder atender las necesidades de pymes, ¿no? Y también es muy importante saber elevar el perfil de la seguridad de la información primero hacia un nivel ejecutivo, ¿vale? Para que entonces sepamos que la seguridad de la información no es un traje unitalla, tiene que ser hecho exactamente a la medida del negocio. Y quien manda acá es el negocio. Tenemos que olvidarnos ya de que la seguridad es un tema de la gente de tecnología de la información, o de la gente de auditoría, o de la gente de control interno. La seguridad es un tema de negocio, ¿vale? Y es algo que nos va a ayudar a habilitar nuestro negocio en este mundo digital del día de hoy. Perfecto, pues muchas gracias. Por supuesto, yo muy contento con la plática y sé que hay para hablar otras 2 horas, pero bueno, el tiempo aquí hay un poquito de límite. Gracias a Roberto Martínez de Kaspersky, a Félix Barrio del TEC de Monterrey y a Pablo Nova de Ernst & Young. Muchas gracias por estos minutos para compartir con la gente que amablemente nos ve sobre este webinar de este tema de ciberseguridad. Por supuesto, gracias a ti que nos estás viendo. Pues esperemos que te hayan los invitados transmitido el mensaje pertinente, tan importante que es este tema de la ciberseguridad. Y bueno, pues también informarte que el próximo 17 de noviembre a las 5 de la tarde habrá otro webinar. En este caso el tema es transporte de carga, otro rubro importantísimo donde por supuesto habrá expertos invitados platicando de ese tema. Y bueno, pues una vez más gracias a los panelistas por estar ahí con nosotros en The American Express Business Class Webinar Series de Forbes LATAM. Como les comenté, mi nombre es Javier Matuk y por aquí nos vemos en la próxima. Muchas gracias.